con administración de biotina por vía enteral y parenteral. En modelos murinos, fue auditor e instructor de calidad y manejo higiénico de los alimentos en centros comerciales para Diversey México. Actualmente está adscrito en la Escuela de Medicina de la Unidad Norte en la Universidad Autónoma de Coahuila, donde es líder del Cuerpo Académico de Investigación de Biomedicina, coordinador del Comité Promotor Ambiental y presidente de la Academia de Ciencias de la Salud de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, además de investigaciones sobre nutriogenómica, metabolismo y aprovechamiento de materiales vegetales poco valorados para la obtención y análisis metabólicos de bioactivos con potencial nutracéutico. Tiene especial interés en el impacto ambiental y la calidad de vida sobre el desarrollo de enfermedades no transmisibles. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, la Asociación Mexicana de los Alimentos, la Red Nacional 12.3 y la Red Internacional Educativa, Find Your Peer. En su experiencia, ha desarrollado investigaciones que empatan con el tercer nivel de la pirámide de jerarquización para la disminución de PDA, a través de la utilización de pérdidas y desperdicios alimentarios de origen vegetal, para la obtención de silos, extracción de bioactivos. Además, ha trabajado en la estimación de desperdicios alimentarios generados en los hogares urbanos de México, utilizando herramientas híbridas. En su línea de investigación podemos encontrar la bioquímica de metabolismo de enfermedades no transmisibles, la búsqueda y evaluación de biomarcadores de frontera para el diagnóstico precoz de riesgo de desarrollar diabetes mellitus y la disminución de pérdidas y desperdicios alimentarios. Les damos la bienvenida y les cedo la palabra para que nos pueda compartir un poco de sus conocimientos, no sin antes recordarles que es importante mantener micrófonos apagados y en caso de que tengan alguna duda, la pueden generar mediante el chat de la llamada. Al final, esta será respondida por nuestro ponente. Puede comenzar, doctor. Tiene la palabra. Hola, muchas gracias a los compañeros del CEINAP como parte de la AMECA y como les comentaron, soy parte de la AMECA desde su fundación. Sí, ya hace rato, ya tiene algunos años. En mi defensa me agarraron pollito, yo empecé como estudiante, ahorita ya como socio profesional. Me enorgullece poder apoyarlos, chicos, en cualquier cosa, ¿no? En compartir un poquito de lo poco que uno sabe y ver y tratar de ayudarles, de ayudar a que se den cuenta de lo mucho que no sabemos y de lo mucho que hay por hacer. Y eso es, de golpe es abrumador, pero después uno le agarra gusto y es muy divertido. Es muy pesado, pero es muy divertido. Bueno, no me van a hablar, digo puras barrabasadas. Vamos a empezar con la plática que les preparé hoy, que se llama AMPK y NF-κB, relación con metabolismo de energía y el estrés oxidativo. Ay, si les comparto la presentación, yo creo que la ven más chido, ¿no? A ver, déjame ver. Creo que ahí no. Es que acá está. Esa debe ser. Nada más si me confirman, por favor, si la pueden ver. Sí, ya se puede ver. Excelente. Es que casi no le sé. Estoy más acostumbrado al Teams y al Teams y al Zoom. Bueno, si me equivoco en algo, me avisan. Por favor. Entonces, decíamos, en la plática descartable está AMPK y NF-κB, relación con metabolismo de energía y estrés oxidativo. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Sobre qué vamos a platicar? Un poquito sobre qué es AMPK, qué es NF-κB, para que si ya lo saben, nomás lo tengan un poquito más fresco, si no lo saben, pues tengan una idea general. ¿Cómo se relaciona AMPK al metabolismo de energía? ¿Cómo se relaciona NF-κB al estrés oxidativo? ¿Qué relación tienen estos dos o qué importancia pueden tener en el área de los alimentos? Y una conclusión general. ¿Sí? De una vez, empezando. ¿Qué es AMPK? AMPK es la proteína sinasa dependiente, activada por adenosín monofosfato.
Es una sinasa, es una enzima, es una transferasa que transfiere grupos fosfatos, que los transfiere a residuos de serina y trionina, y bueno, el 31 ya es el identificador especial que le toca a su identidad, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, que su actividad es precisamente unir grupos fosfato, pegar grupos fosfato a grupos de serina y trionina en otras proteínas, ¿sí? Es una sinasa, básicamente. Es una sinasa, eso es lo que hace. ¿Por qué se llama activada por adenosín-monofosfato? La AMPK cuenta con una actividad basal, con una actividad que siempre está ahí, con una actividad constitutiva. Sin embargo, cuando ¿cómo se llama? El panorama energético de la célula es bajo, o sea que hay mucho AMP, esta aumenta su actividad hasta por 100 veces, ¿sí? El AMP que ¿cómo se llama? La activa, la prende, ¿sí? La pone a jalar, y de ahí su nombre, ¿no? De ahí el nombre que tenemos, con el que la conocemos. Es les digo, perdón, en el contexto celular, este, dentro de la célula se activa por fosforilación, ¿sí? O sea, esta es fosforilada a su vez para activarse en un residuo de trionina 172. En su residuo de trionina 172. Eso es lo que la activa a ella específicamente. Y en el contexto del organismo, ya del cuerpo completo, digamos, se activa cuando hay una demanda de energía. ¿Qué es esto? En ejercicio, cuando los músculos requieren una cantidad de energía muy grande, o en ayuno, cuando la energía que tenemos disponible por alimentación es muy baja, o bien por el frío, cuando sin darnos cuenta estamos gastando energía. Digo, yo creo que a todos nos ha tocado estar temblando de frío, y ese movimiento, que si bien es involuntario, hace que se gaste algo de energía que no estamos conscientes de estar gastando. Pero ese gasto de energía, ese movimiento repetitivo de los músculos, de las fibras musculares, activa a AMPK y empieza, bueno, la lleva a que haga su función de una manera más grande, ¿no? De una manera más fuerte. Les digo, todo esto, si se dan cuenta, es cuando hay una demanda de energía, digamos, más allá de lo normal. ¿Sí? Cuando pasa eso, cuando esa demanda supera la disponibilidad de energía, lo que hace AMPK en un contexto a grandes rasgos es detener las rutas que consumen, bueno, que consumen energía, que van guardando el combustible, y activar las rutas que producen energía a partir de las reservas, ¿sí? A grandes rasgos, eso es lo que hace AMPK. Es una proteína, es una enzima, es una sinasa de serintrioninas que actúa cuando se necesita energía. 5 minutos para acabar en este resumen. Pero bueno, y tiene una estructura muy curiosa. Bueno, en realidad no tanto. Sí, está compuesta por varios dominios que se dividen entre subunidades, ¿sí? AMPK tiene 3 subunidades, que es la alfa, la beta y la gamma. Beta y gamma son regulatorias, y la alfa es la que tiene la actividad catalítica, ¿sí? Incluso la alfa es la que es fosforilada para activar para subir su actividad, ¿sí? Si se fijan, voy a empezar a hacer caricaturas, perdonen ustedes. En este punto está señalando el lugar donde está el residuo de trionina 172, que es el que se fosforila para subir su actividad, ¿sí? Aquí en el esquema, que ahí abajo está la referencia, si quieren con mucho gusto después se las paso. Aquí en el esquema se muestra la parte superior, digamos, que es el módulo catalítico, en la subunidad alfa. La beta es esta que está aquí en estos colorcitos azul, morado, rojo. Bueno, yo lo veo azul, morado, rojo, no sé cómo lo ven ustedes.
esa es la subunidad beta, y la subunidad gamma es esta de abajo, ¿sí? Bueno, acá está también marcado. Es esta de abajo que se ve como beige, como cafecito en el esquema, y esta subunidad es la que tiene los puntos de unión AMP. Si se fijan, por aquí están marcados nada más 3. La disposición tridimensional no deja ver el tercero, perdón, el cuarto, porque son 4. Bueno, en realidad no deja ver el segundo, porque está marcado el 1, el 3 y el 4, no deja ver el segundo. ¿Sí? Y esa es la conformación tridimensional básica, ¿sí? Le digo, cuando AMP se une a AMPK, su actividad sube hasta 100 veces. ¿Sí? Entonces, un promedio de 100 veces. Prácticamente podemos decir que está apagada, y cuando se une a AMP, se activa, se prende, se pone a jalar. ¿Sí? Y es básicamente esto. Digo, lógicamente viene de proteínas primarias, digamos, de proteínas inmaduras mucho más grandes, sin plegamiento, pero ya después de la maduración de las modificaciones transcripcionales, esta es la forma de la proteína ya madura, así del complejo de proteína ya madura, porque son, les digo, 3 subunidades. Si se fijan, son varios dominios, pero son 3 unidades que tienen en sí esta actividad. Hay un detalle con cada una de las unidades. Cada una de estas unidades tiene isoformas, que quiere decir que hay diferentes proteínas o proteínas que son ligeramente distintas, que hacen la misma función, ¿sí? Por ejemplo, la subunidad catalítica, la subunidad alfa, tiene isoforma 1, isoforma 2. La beta tiene también 2 y la gamma tiene 3, si no me recuerdo. No me crean mucho. Todas estas son específicas de ciertas células y específicas de ciertas especies. Y no quiere decir, por ejemplo, que nosotros seres humanos tengamos todas las unidades gamma, todas las unidades beta, todas las unidades alfa, pero sí tenemos algunas de estas. Y cada tejido, cada tipo de célula puede tener su combinación específica, que hacen la misma función con pequeñas diferencias. ¿Sí? Esto, de grandes rasgos, es AMPK. ¿Sí? Acuérdense, es una proteína, es una sinasa. Es una enzima, es una sinasa. Se activa cuando hace falta generar energía. Por otro lado, NF-κB, ¿sí? O factor nuclear κB, o factor nuclear capa de linfocitos B. NF-κB para la raza es más cortito. ¿Qué es NF-κB? NF-κB, bueno, no es una familia de proteínas que se encuentran generalmente en el citoplasma. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es una familia? Porque son diferentes genes que dan diferentes proteínas, pero que hacen la misma función. ¿Sí? Más o menos lo mismo que las isoformas, igual de este lado. ¿Sí? Son diferentes proteínas que hacen la misma función y que se encuentran en el citoplasma de las células. NF-κB no es una enzima, es una proteína, pero no es una enzima, es un factor de transcripción. Si alguien no sabe qué es factor de transcripción, si no se acuerdan bien, un factor de transcripción es una proteína que tiene la capacidad de entrar al núcleo de la célula e interactuar con el DNA para modular la transcripción de ciertos genes. ¿Sí? Eso es un factor de transcripción. Y NF-κB es precisamente eso, un factor de transcripción. Importante el punto de que está regulado por inhibidores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él vive inhibido. Pobrecito. ¿Sí? Vive inhibido porque al ser sintetizado, las proteínas de NF-κB se unen a otra proteína que se encarga de mantenerlas tranquilas. Ya cuando llegan estos adecuados, entonces NF-κB se separa de su proteína inhibidora y se va a hacer su relajo al núcleo. Por eso es el punto importante de que es regulado por inhibidores. Su forma basal, su forma normal, su forma inactiva es pegado a otras proteínas que lo están tapando, ¿sí? Le están cubriendo de su bueno, ahorita les digo, pero lo están tranquilizando, si lo mantienen agarrado para que no haga desorden. Y bueno, NF-κB se activa por diferentes estímulos, y entre ellos citocinas, enzimas, factor de crecimiento, estrés oxidativo, básicamente con cualquier cosa.
pero no está siempre activo. Si está regulado, tiene sus funciones muy definidas y sus frutas, tanto de activación como de efectos muy bien definidas. ¿Sí? Este, Digo, NF-κB es una proteína, es un factor de transcripción muy, muy curioso porque tiene una función, digo, para algo está en la célula. La célula no sintetiza moléculas a lo loco a ver qué sale. ¿Sí? La sintetiza porque está en el tejido, no, el tejido, no, en el código genético. Y si está en el código genético es porque tiene una función. ¿Sí? NF-κB tiene funciones metabólicas normales. ¿Sí? Tiene una señalización que lleva un orden, lleva una función. Pero es muy, muy satanizada, digámoslo, porque es uno de los principales biomarcadores de la inflamación y del estrés oxidativo. ¿Sí? Si uno tiene sobreexpresado NF-κB, es muy probable que tenga un trastorno inflamatorio o una enfermedad autoinmune, ¿sí? Como artritis, como asma, colitis. ¿Sí? Tiene un papel muy importante les decía, en la inflamación y en la inmunidad adaptativa y en la inmunidad innata, así como en la supervivencia celular. También está relacionado a la muerte celular programada. ¿Sí? Les digo, o sea, es, es, una, es una molécula que tiene sus funciones bien definidas. ¿Sí? No está ahí porque sí, ni para fregar. ¿Sí? Tiene sus funciones definidas. Les digo, está inmersa en todas estas cosas. Tiene que ver con la osteogénesis, con la linfopoiesis, incluso ya en otros estados ya más patogénicos, tiene que ver con la tumorogénesis y con la resistencia a quimio y radioterapia en cáncer. Eh, También juega un papel muy importante en el desarrollo y la plasticidad neuronal, en la embriogénesis y, bueno, le decía, en la inmunidad innata y adaptativa, así como en la muerte celular. Vaya, es el que hace casi siempre, o se podría decir, es uno de los que hacen el trabajo sucio, por eso no es muy popular, pero está ahí porque es necesario. Y en cuanto a su estructura, si se fijan, es un tanto más sencillo que el NPK. NF-κB es lo que cuenta con dos cadenas principalmente. Esta es una y esta de este lado es otra. Ese tubito que está ahí en medio está representando la doble hélice de DNA, es un corte transversal de la doble hélice. Entonces, cada una de esas estructuras son un miembro de la familia del FKB y del complejo, digámoslo, porque se unen proteínas independientes, el complejo proteico del FKB siempre son dímeros, que pueden ser heterodímeros, como este que está aquí, que uno es P65 y el otro es P50, o pueden ser incluso homodímeros. ¿Sí? Hay otras proteínas de esta familia que son REL-A, REL-B y REL-C. Son bien imaginativos con los nombres. P65 y P50. ¿Sí? Esas son las cinco miembros de la familia de NF-κB. Y les digo, forman estos dímeros que en sus estructuras, en sus cadenas, tienen dominios que les permiten identificar el lugar de acceso hacia el núcleo, ¿sí? En la membrana nuclear los ayuda a reconocer el punto por donde pueden entrar. Tienen el sitio de activación, ¿no? Que se activa, de ahí es donde principalmente se agarran los inhibidores en el estado basal. Y lógicamente tienen también los sitios de reconocimiento de los elementos en el DNA, ¿sí? De los elementos de regulación de la transcripción en el DNA. Podríamos decir que es una estructura relativamente sencilla, pero es básicamente esto de aquí. Es un heterodímero, o bueno, es un dímero, casi siempre heterodímero. Es un dímero, son las proteínas, un factor de transcripción,
que se ve envuelto en inflamación, en inmunidad, en muerte celular y en muchas otras cosas. ¿Cómo se relacionan AMPK y la energía? Vamos a dar una recordadita, o más bien vamos a centrarnos en qué me refiero cuando digo metabolismo de energía. Me refiero a dos sustancias principalmente, 3 procesos y 4 órganos. ¿Sí? Dos sustancias o dos tipos de compuestos, más bien, carbohidratos y grasas. ¿Sí? Los principales componentes del metabolismo de energía. ¿Sí? Los carbohidratos como fuente de energía rápida y almacén de uso rápido. Bueno, vamos a decir fuente de energía corriente y reserva de uso rápido, y los lípidos o las grasas como reservas de uso prolongado. Los procesos, 3 procesos: obtención de energía, que es quemar el combustible; almacenamiento de energía, que es la síntesis de carbohidratos, de glucógeno directamente, y de lípidos; y la recuperación de energía, que es la degradación de estas dos, ¿sí? Del glucógeno, que es la reserva rápida, y de los lípidos, que son la reserva de larga duración. Y les decía 4 órganos involucrados principalmente, que es el hígado, el músculo y el tejido adiposo, que son los que llevan activamente estos procesos, y el páncreas, que no se mete, pero nada, bueno, más bien no participa, pero nada más está metiendo cuchara. ¿Sí? El páncreas es básicamente el que lleva la batuta diciendo quién va y quién sale, quién entra y quién sale. ¿Sí? Recuerden que el páncreas es el encargado de secretar insulina y glucagón, que son las dos hormonas principales de regulación del metabolismo de energía. ¿Sí? Son procesos altamente regulados, les decía. Nomás échenle, está el hígado, el músculo y el tejido adiposo, y el páncreas, que no participa activamente, nada más está tratando de regular las cosas. Además de regulaciones en cada, bueno, no en cada uno, pero sí en todas las rutas, tienen al menos 1 o 2 puntos de regulación enzimática, por fosforilaciones, por retroalimentaciones por feedback, los famosos feedbacks, que el mismo producto del proceso es el que inhibe o activa los pasos siguientes o anteriores de la ruta, y incluso también por controles transcripcionales. ¿Sí? Los mismos productos o la misma presencia de alguno de los intermediarios va a hacer que uno o más genes se modulen, ya sea para activarse, bueno, para expresarse más, para expresarse menos. ¿Sí? Son procesos que son altamente regulados, porque si no se regula, la vida no, dijeron los médicos, es incompatible con la vida. Un proceso, un metabolismo de energía no regulado es un desorden metabólico y es muerte celular segura. ¿Sí? Entonces, les decía, el metabolismo de energía se ve inmerso en 3 procesos, que es la producción de energía, la degradación de compuestos y el almacenamiento. O bien, si lo queremos ver en un orden más lógico, la producción de energía o la producción de compuestos. Ok, este es el metabolismo de energía, pero me faltó ahí una palabra clave, que es con respecto a los lípidos. ¿Sí? La producción, la síntesis de lípidos, que se da principalmente en el hígado; el almacenamiento, que se da principalmente en el tejido adiposo; y la degradación, que se da principalmente por el músculo esquelético. ¿Sí? Ese es con respecto al metabolismo de energía. Y estos procedimientos básicamente son la producción de lípidos, que tienen que ver con energía, nada más con energía, para no irnos hacia otro lado. Bueno, para no irme yo, porque me veo muy fácil, hacia otro lado, es la producción de energía principal, centrado en la lipogénesis de nodos y la formación de ácidos grasos, que van a ser esterificados para formar triglicéridos, y esos van a ser la reserva de energía de larga duración. ¿Sí? El almacenamiento y la degradación de esos triglicéridos, que se dan en el tejido adiposo, ¿sí? El almacenamiento en las células de grasa, en los adipocitos; y la lipólisis, que es el rompimiento de esos triglicéridos hacia ácidos grasos para poder ser transportados hacia la localización
de la demanda de energía, que también se da en el tejido adiposo esa lipólisis, que no es tan simple como luego nos la pintan, que lipasa sensible hormona es la que... No, lipasa sensible hormona participa, pero no es lo único. Y por último, la beta-oxidación, que es la degradación de estos ácidos grasos para producir acetilcoenzima A, que se van a ser utilizados en el ciclo de Krebs para producir coenzimas reducidas, y que estos electrones que se cargan puedan ir a la cadena respiratoria para poder producir energía al final de todo el proceso. Bueno, ¿y qué tiene que ver AMPK aquí? ¿Sí? AMPK tiene muchos efectores en estas tres rutas. ¿Sí? Yo creo que el ejemplo más fácil o más sencillo. Bueno, primero, ¿qué efectos tiene AMPK en esta ruta? ¿Sí? Reduce el almacenamiento, les decía al principio. AMPK se activa cuando se necesita energía. Entonces, si necesitas energía, lo más tonto que puedes hacer es empezar a guardarla. Entonces, AMPK lo que hace es parar la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos y la formación de triglicéridos. Y aumenta el uso de las reservas de energía. Aumenta la lipólisis, aunque todavía no nos ponemos de acuerdo en eso, pero se supone que sí, aumenta la lipólisis y aumenta la beta-oxidación. ¿Sí? Vamos a sacar las reservas. Si lo que necesito es energía, no la voy a guardar, voy a sacar lo que tengo guardado. ¿Sí? Por otro lado, les digo, o más bien, ¿con quién se comunica MPK para lograr estos efectos? Sus blancos moleculares son acetilcoenzima A, carboxilasa 1 y 2. ¿Qué son estos? Son las enzimas que carboxilan a la acetilcoenzima. ¿Qué hacen? Pasan de acetilcoenzima A a malonilcoenzima A, ¿sí? De 2 a 3 carbonos. Eso es lo que hacen la acetilcoenzima A carboxilasa 1 y 2. ¿Por qué 1 y 2? Porque son enzimas distintas. Hacen la misma función, tienen un 70% de igualdad, de similitud, pero son enzimas distintas y están involucradas en distintos procesos. Ahorita les digo algo de eso. Y también la lipasa de triglicéridos de tejido adiposo, o ATGL, o sus homólogos como la desnutrina, la B52 creo que es otra, que se encargan del proceso inicial de la lipólisis, ¿sí? Cuando todavía tenemos los triglicéridos, que son las tres cadenas de ácido graso unido al esqueleto del glicerol, la que rompe ese primero no es la lipasa sensible de hormonas, es la ATGL. Además, las grasas están unidas, están guardadas, digamos, en una membrana de proteínas, ¿sí? Cubiertos de una capa de proteínas, y AMPK también interactúa con las proteínas, con esas proteínas para poder llevar a cabo o empezar el proceso de lipólisis. Y también AMPK tiene efecto, la activación de AMPK tiene efecto regulatorio sobre genes lipogénicos. Los genes lipogénicos baja su actividad, si baja su expresión. Dijimos al principio, si necesito energía, no la voy a guardar. La lipogénesis ahorita no la queremos. AMPK la apaga a distintos puntos, ¿no? Y bueno, ¿cómo hace esto? Ahora sí, ¿qué hace? ¿Con quién lo hace? ¿Cómo lo hace? Regulación enzimática, principalmente. Les decía, aquí está, ¿no? ATGL y ACC1 y 2. Acetilcoenzima carboxilasa 1 y 2. Y le pasa de triglicéridos de tejido adiposo. A fin de cuentas es una sinasa, va a fosforilar proteínas, va a fosforilar enzimas y a regular su actividad. Y bueno, la expresión genética, les decía, también regula la expresión genética a través, no de fosforilaciones, pero sí de segundos mensajeros, como la producción de GMP cíclico, que es un análogo del AMP cíclico, pero no es adenina, es guanina. El GMP cíclico tiene este efecto de regulación al final, después de una ruta que no vamos a discutir ahorita, donde hay una regulación enzimática. Puede ser por activación de factores
factores transcripcionales como NF-κB o como de otra familia que se llama FOXO, otros factores transcripcionales, o bien se ha propuesto también la biotinilación de histonas, que es, forma parte de las modificaciones ay, se me acaba de ir el término, epigenéticas, como la metilación de histonas, como la asilación de histonas, que regulan el superarreglo del DNA alrededor de las proteínas, ¿sí? Exponen o, digamos, aflojan o aprietan una parte para poder exponer la cadena de DNA y que se pueda expresar o dejar de expresar un gen. Bueno, pero ¿qué hace NPK? ¿O por qué es tan importante? ¿O por qué cómo puede funcionar como un control maestro del metabolismo de energía? Yo les voy a ser sincero, ustedes pueden encontrar la frase o el término reostato energético. A mí no me gusta, les voy a ser sincero. Pero yo prefiero llamarlo control maestro o control principal. ¿Qué pasa con AMPK? AMPK tiene muchos efectores. ¿Sí? AMPK interacciona con metformina, con epinefrina, con el mismo AMP, con GMP, con polifenoles, con ácidos grasos mono y polisaturados, con vitaminas como la biotina, con otros compuestos como la curcumina, con compuestos sintéticos como uno que tiene un nombre horriblemente largo, que para la raza se llama ICAR, que son efectores directos de AMPK, ¿sí? O la inhiben o la activan. Incluso, como les decía al principio, el frío, el ayuno o el ejercicio, que no son precisamente compuestos, también pueden afectar la actividad de AMPK. Esta gráfica que les muestro aquí es de hace unos años que estaba yo haciendo mi doctorado, donde vimos que el darle biotina a unos animalitos, a unos ratones, por medio de la dieta, ¿sí? Producía un aumento en la fosforilación de AMPK, ¿sí? Digo, no hay necesidad de tener un instrumento para ver que hay una diferencia, ¿sí? De la relación de la tubulina, que es una proteína de referencia, que esta prácticamente jamás va a cambiar, porque está relacionada al citoesqueleto de las células. ¿Sí? O sea, si cambias la expresión de tubulina, estás cambiando el desarrollo celular. Entonces, es una de las proteínas que difícilmente va a cambiar, se utiliza como control, como proteína de referencia. Entonces, si ustedes ven, las señales de proteína son muy similares y las señales de AMPK fosforilado es diferente. ¿Por qué presentamos fosforilado? Porque la forma de AMPK fosforilada es la forma activa. Y entonces, de este experimento, de este estudio, sabemos que el suplementar biotinas y el darles a los animales una dieta cargada de biotina hace que sistémicamente AMPK aumente su actividad. ¿Sí? Y ese es un ejemplo de los muchos que hay, ¿no? De hecho yo en estos experimentos, por ejemplo, podía utilizar ICAR como control, o bien GMP, un análogo de GMP, 8-butil-GMP, que es otro que también hace lo mismo. Es otro compuesto que es sintético totalmente, que también hace lo mismo. ¿Sí? Es por eso que AMPK tiene esa facilidad, ¿sí? Porque es delicadito, reacciona con casi cualquier cosa. ¿Sí? Además, tiene influencias directas en varias partes o varias rutas, ¿no? Estas dos gráficas que les muestro aquí son de este mismo estudio que realizamos, viendo ¿cómo se llama? La fosforilación de ACC1 y ACC2 a través de el mismo tratamiento y como consecuencia de la activación de AMPK. Aquí es un tanto, vaya, no es tan visible. No es que haya cambiado la expresión de tubulina, es que ahí se fue un poquito más de proteína. Entonces, bueno, del extracto ¿cómo se llama? De tejido, ¿sí?
Ahí no estuvo bien cuantificado y se cargó más. Pero a la hora de hacer la relación entre la intensidad de señales, igual, aunque hay más variabilidad, ahí andaba uno medio tembeleque a la hora de cargar, hay más variabilidad, pero el efecto es significativo. O sea, hay una diferencia en la fosforilación de ACC1, igual en la fosforilación de ACC2. ¿Cuál es la diferencia importante entre ACC1 y ACC2? Aparte de como 150 residuos de aminoácidos, no es el punto, ACC1 es el punto clave, el punto de regulación de la lipogénesis. ¿Sí? Si ya vieron bioquímica, es el paso donde se forma. De acetilcoenzima se forma malonil, y malonil es el punto de partida para empezar a hacer la cadena de ácido graso. ¿Sí? Por otro lado, ACC2 está involucrada en el proceso contrario, en la oxidación. ¿Sí? Ahí es, si ACC1 está activa, hay lipogénesis. Si ACC2 está activa, no hay oxidación. Si ACC1 y ACC2 están fosforiladas, están inactivas. Entonces, le doy uno para atrás. AMPK se activó. Eso hizo que ACC1 y ACC2 se fosforilaran, es decir, que bajaran su actividad. Esto demuestra que empieza a haber menos lipogénesis y empieza a aumentar la oxidación de ácidos grasos a través de activar AMPK. Y bueno, tiene efectos AMPK, les digo, muy variados, es nada más un ejemplito, pero puede presentar algo que se llama regulación diferenciada, que es la regulación diferenciada. A pesar de que las pautas son similares, ¿sí? De que se activa de la misma manera, de que activa las mismas proteínas, AMPK no hace más que fosforilar tioninas y serinas en diferentes proteínas, no en cualquiera. Pero a pesar de que tiene estos patrones definidos, las respuestas en los tejidos pueden ser distintas. Incluso, por ejemplo, si tenemos un paquete de grasa visceral y otro paquete de grasa subcutáneo, el efecto final de activar MPK puede ser diferente. Sí, eso es una regulación diferenciada. O también puede diferir si activamos de forma aguda o crónica. ¿Sí? La duración, si es un tiempo corto, el efecto puede ser diferente, así es un efecto largo. ¿Sí? O si primero les doy, no sé, lo que sea, adrenalina y luego les doy insulina, estoy diciendo una tontería, puede ser un efecto que si primero les doy insulina y luego les doy adrenalina. ¿Sí? Esos son los efectos diferenciados, la regulación diferenciada. Y todo esto lo puede presentar en EPK, por eso es un punto de regulación muy importante. Por otro lado, ¿qué tiene que ver AMPK con la salud? AMPK puede, más bien, como decíamos, aumenta la degradación y reduce la síntesis de lípidos. ¿Qué hace? Aumenta la acumulación, reduce la acumulación y aumenta el uso de colesterol y de lípidos hepáticos, además de aumentar la oxidación de ácidos grasos, y esto en contexto general puede reducir la obesidad. Aumenta la sensibilidad a la insulina y aumenta la tolerancia a la glucosa, es decir, digamos de una manera muy sencilla, combate el desarrollo de la diabetes. ¿Sí? Y por otro lado, reduce el estrés oxidativo, que reduce la inflamación, como la colitis, como reduce también la infiltración de macrófagos, que es uno de los principales o de los primeros pasos para desarrollar un proceso inflamatorio. Mitiga el envejecimiento relacionado al estrés, reduce corticosterona, lipopolisacáridos séricos y también enzimas hepáticas. Y también puede inhibir el crecimiento de algunos microorganismos patógenos. ¿Sí? ¿Cómo?
Uno de los mecanismos que se han podido probar de AMPK es interacción con la microbiota intestinal. Dependiendo de qué tipos de bacterias tengamos en el intestino, podemos tener un efecto sobre la actividad de MPK. Así que si se ven beneficiados géneros como Bifidobacterium, Lactobacillus y Clostridium, puede ser benéfico para la salud en general a través de mecanismos relacionados al MPK. Puede prevenir el acortamiento de telómeros, que esto es una marca de envejecimiento celular, y también, bueno, ya les había mencionado, regula la expresión genética. Eso lo tenemos revisado ahí en un capítulo de un libro que publicamos por ahí hace un par de años. NF-κB y la oxidación. ¿Qué es el estrés oxidativo? Primero, para acordarnos. El estrés oxidativo es básicamente una falla en el equilibrio de la fuerza, ¿no? Entre los agentes oxidantes y las sustancias antioxidantes. Y básicamente eso, la balanza sale de equilibrio, hay un estrés oxidativo. Los principales responsables de esto son los radicales libres, que aquí vamos a englobar las especies reactivas de oxígeno, las especies reactivas de nitrógeno, los lipopolisacáridos, los productos de glicosilación avanzada, todas estas cosas. Pero bueno, digamos que los más comunes, populares y democráticos son las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, mandas de oxígeno. Y bueno, los efectos al final de cuentas o a largo plazo, o los peores efectos del estrés oxidativo, son daños al ADN, lo que puede provocar mutaciones, daños a las proteínas, lo que va a provocar que ya no funcionen como deben, y daños a los lípidos, que van a provocar desequilibrios metabólicos. Y esto también va a provocar un estado de inflamación crónica que se ve relacionado a padecimientos como el cáncer, como la diabetes, como las enfermedades pulmonares obstructivas, como los padecimientos neurológicos y todo lo demás. Todo lo que no queremos que pase, ahí está involucrado. Bueno, ¿qué es un radical libre? Son sustancias que derivan de un rompimiento homolítico. ¿Qué es un rompimiento homolítico? Cuando un par de electrones se rompe, cuando un enlace se rompe y queda un electrón en cada átomo. ¿Sí? A diferencia de la ionización, que se da cuando un enlace se desprende, dos átomos enlazados se separan y uno se queda con electrones de más y otro con electrones de menos. En el rompimiento homolítico, cada uno de los átomos se lleva un electrón, por lo que queda desapareado en la última capa de energía. Si ustedes se acuerdan de esto de un electrón desapareado en la última capa de energía, quiere decir reactividad. Y el reactivo está inestable y va a buscar dónde se mete. Y son moléculas muy reactivas y es por eso que son peligrosas. ¿Sí? Entonces, si salen de control, van a reaccionar con lo que se les ponga enfrente y van a empezar a hacer desorden. ¿Qué tiene que ver NF-κB aquí? NF-κB, bueno, el estrés oxidativo está ligado a diferentes enfermedades, les decía, cáncer, diabetes, sobre todo, básicamente todo. ¿Sí? ¿Cuál es el punto con NF-κB? NF-κB puede presentar actividad antioxidante. ¿Sí? Niveles fisiológicos. Bueno, les digo, la célula no tiene nada dentro para sautearse a sí mismo. ¿Sí? Los radicales libres son necesarios y tienen una función. ¿Sí? En niveles fisiológicos, promueven remodelación y angiogenesis cardíaca, inhiben genes de supresión, angiogénesis cardíaca, me quedé en angiogénesis cardíaca, son señalizadores para el desarrollo celular normal. ¿Sí? NF-κB, cuando está en un nivel fisiológico, puede ayudar a reducir padecimientos inflamatorios autoinmunes, a pesar de que es reconocido como una citocina proinflamatoria. ¿No es cierto?
El TNF-alfa es una citocina proinflamatoria que es el que activa NF-κB. No me hagan caso. NF-κB está muy relacionado al aumento de la inflamación. Aún así, en niveles fisiológicos puede servir como un antioxidante, ¿sí? Porque previene la acumulación de especies reactivas de oxígeno, ayudando a la autofagia de estas especies. Sin embargo, también puede presentar actividad oxidante, debido a que induce, a que favorece la transcripción de genes, la expresión de genes como la oxidasa de NADPH de nicotinamina dinucleótido, fosfato reducido. En la oxidasa, la que hace que pierda esos electrones, se activa por NF-κB, la expresión de esa enzima se activa por NF-κB y también activa la expresión de una subunidad de la óxido-nitrógeno, de la nitrógeno oxidasa inducible. Entonces, estas enzimas oxidasas van a tener una actividad oxidante y los aumentos en su expresión están relacionados a un exceso de actividad de NF-κB. ¿Cuál es el punto o la clave para poder diferenciar dónde va a estar cada uno de los efectos? Es la duración del estímulo. El antioxidante está a tiempos cortos. El efecto antioxidante está en estimulaciones cortas. Vaya, en las estimulaciones normales que tienen la ruta de NF-κB en la célula. Cuando por otros estímulos se da una activación más larga, ahí es donde empiezan los problemas. Volvemos al mismo refrán de siempre: todo en exceso es malo. El activar mucho una cosa buena hace que se pierda su efecto benéfico y empiece a provocar daños. ¿Cómo relacionamos AMPK y NF-κB con la alimentación? Primero, AMPK y NF-κB ¿tienen una relación entre ellos? Sí, sí la tienen. AMPK-B regula un punto que activa AMPK-B. AMPK, ya no sé ni qué dije, AMPK regula a un punto que activa NF-κB. Este punto es el que les mencionaba ahorita, que es TNF-alfa. TNF-alfa es una citocina proinflamatoria, pero es regulado por AMPK y TNF-alfa activa a NF-κB. AMPK es AMPK tiene como uno de sus blancos moleculares a TNF-alfa. Reduce la inflamación AMPK y el estrés oxidativo, la apoptosis en diferentes células. Entonces inhibe la expresión de TNF-alfa, inhibe la actividad de TNF-alfa, lo que a su vez inhibe a NF-κB. Si AMPK, si algún otro estímulo activa TNF-alfa, entonces NF-κB se activa. Estos tres elementos, estos tres componentes están muy ligados a la obesidad, al estado inflamatorio crónico de bajo grado que se presenta en la obesidad, también a la inflamación que se presenta, al estrés oxidativo que se presenta en el contexto de un tumor cancerígeno, las células cancerígenas, y bueno, a los procesos inflamatorios de las enfermedades autoinmunes. Entonces, AMPK puede ser un punto clave para regular estas dos o estos procesos inflamatorios al poder reducir su efecto. Sí, ese es el vínculo que tienen TNF-alfa, AMPK y NF-κB. Bueno, más bien, AMPK y NF-κB tienen el vínculo a través de TNF-alfa. Pero bueno, ¿y qué tienen que ver con los alimentos? Decíamos de la obesidad. La obesidad presenta principalmente dos cosas, que es
dislipidemia e inflamación. ¿Qué tiene que ver con los alimentos? Sabemos que si tenemos una dieta mal llevada, si una dieta no adecuada, no hay alimentos malos, no hay alimentos buenos, ¿sí? Una dieta puede ser adecuada o no adecuada para las necesidades que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Si es una dieta desbalanceada, rica en grasas saturadas, rica vaya, con exceso de, bueno, no con exceso, sino con ¿cómo se dice? Hay un equilibrio positivo en la ingesta energética, o sea que comes más energía de la que gastas, entonces se puede provocar obesidad. Y esa obesidad va a tener un estado de inflamación crónico de bajo grado y dislipidemias. ¿Qué es una dislipidemias? Son los biomarcadores del metabolismo de lípidos fuera de rango, ¿sí? Triglicéridos, colesterol, ácidos grasos, lipoproteínas, ¿sí? Las famosas VLDL, LDL, HDL, todo esto. Cualquiera de esos que esté fuera de su rango normal, entonces eso significa una dislipidemia. Y eso está relacionado de una u otra manera a la alimentación, sobre todo en la vida sedentaria que tendemos a tener. Mucha comida, poco ejercicio, malos hábitos de sueño, que ahí es donde empezamos a sonar todos, tabaquismo, alcoholismo y otros sismos que están más feos, ¿sí? Todo esto puede tener una relación muy directa con la alimentación. Pero en la alimentación, en los alimentos, también podemos encontrar compuestos bioactivos que pueden activar o regular tanto a MPK como a NF-κB, ¿sí? Como ácidos grasos poliinsaturadados, polifenoles, perdón. Esto de aquí era una F. Polifenoles, terpenos, vitaminas y muchos otros compuestos bioactivos que podemos encontrar en los alimentos que nos pueden ayudar a modular la actividad de AMPK o de TNF-alfa, polifenoles, isotiocianatos, desde terpenoides y demás mugres. Por ejemplo, un estudio que se hizo ¿cómo se llama? En pacientes con hiperlipidemia, en 35 personas con hiperlipidemia, que se les dieron 4.6 gramos de moringa deshidratada, de hojas de moringa deshidratada en tabletas, 2 veces al día por 50 días, redujeron su colesterol total e incrementaron sus lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? Colesterol bueno, las HDL aumentaron. No hubo cambio en las LDL ni en los triglicéridos, pero sí esos dos biomarcadores se mejoraron, ¿sí? Menos colesterol total, más HDL. También otro en pacientes con diabetes tipo 2, por 40 días con 8 gramos, igual de moringa, durante 50 días tuvieron una caída en sus niveles séricos de plasma total, de triglicéridos, de LDL, de VLDL, que es un colesterol malo, y el HDL fue aumentado, ¿sí? Se detectaron en estos extractos, bueno, en estos preparados que se les dieron quercetina, ácido clorogénico, moringina, mesinina, acetato de uretina, tiamida y otras muchas mugres que contiene la moringa. Que yo creo que en este momento todos hemos escuchado la moringa en algún momento, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con la moringa, también tiene una buena cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, como ácido linoleico conjugado, que también ha sido demostrado que tienen efectos principalmente sobre el MPK. ¿Sí? Tenemos por ahí una revisión en un capítulo del libro también sobre los terpenoides y la actividad sobre el NF-κB. ¿Sí? Hay alimentos que contienen terpenoides como los aceites cítricos, como los cítricos que tienen limoneno,
que puede inactivar NF-κB, tratando de reducir sus efectos a largo plazo sobre la inflamación. Hay que tener en cuenta una cosa importante. Todos los componentes en los alimentos tienen influencia sobre el metabolismo. No son soluciones mágicas. No quiere decir que si comemos moringa de ahora en adelante no nos va a dar ni diabetes, ni vamos a tener triglicéridos altos, o que si nos pasamos la vida chupando cáscara de limón para obtener el limoneno de ahí, vamos a tener NF-κB, no se va a activar, entonces no vamos a tener inflamación y nos vamos a poner gordos, nos vamos a poner diabetes. No, no, esto no es así. Y hay que tener en cuenta, muy, muy en cuenta, que si bien la dieta puede ser un tratamiento concomitante, un tratamiento de apoyo para las enfermedades, lo mejor es no tenerlas, y lo mejor es la prevención. Pero si ya te tocó, o si ya lo desarrollaste, pues entonces hay que apegarse a un tratamiento médico apoyado de la dieta. A veces la dieta y el ejercicio pueden ser la estrategia adecuada para no empeorar o para mejorar tu condición de salud. Pero las cosas no son mágicas, ¿sí? Si no tenemos un cambio de hábitos de vida y una conciencia, un cambio de conciencia, y una toma de conciencia, esto no va a mejorar por mucha moringa que te inyectes, ¿sí? De eso no es así. Hay influencia sobre el metabolismo, pero no son soluciones mágicas. Y el punto de esto es que podemos formular, aquí viene todos estos 40 y no sé cuántos minutos que llevo hablándoles precisamente para esto. Ustedes como ingenieros en alimentos, como profesionales del área de alimentos, tienen la oportunidad de crear formulaciones que tomen como punto, como blanco o molecular estos dos ejes, AMPK y NF-κB. Hay suficiente, les aseguro que hay suficiente literatura donde podemos consultar los efectos y las relaciones de los compuestos bioactivos que podemos encontrar en muchos alimentos o que podemos integrar en matrices alimentarias para poder tener una mayor influencia o una influencia más focalizada, más enfocada hacia estos dos controladores del metabolismo. ¿Sí? Ya vamos a acabar, se los prometo, no se me duerman, o si se durmieron vayan despertando. En conclusión, en el contexto de la salud y de AMPK y NF-κB, podemos ver que están involucrados en las peores o las más graves enfermedades, ¿sí? En muchos procesos infecciosos, en enfermedades cardiovasculares, en cáncer, en diabetes, en envejecimiento, en padecimientos neurológicos, en obesidad, en muchas cosas, ¿sí? Y también, les digo, AMPK es un regulador central del metabolismo de energía, principalmente por el lado del metabolismo de lípidos, que está relacionado a todas estas enfermedades, estos padecimientos que les mencionaba. NF-κB es uno de los principales biomarcadores del estrés inflamatorio y que responde al estrés, del estado inflamatorio y responde al estrés oxidativo, y también está involucrado en prácticamente todos estos padecimientos que les acabo de mencionar. Están ligados a través de TNF-alfa, que es la molécula que hace el puente entre ambas. AMPK puede disminuir la actividad de TNF-alfa y, por tanto, inhibir la expresión de NF-κB. Y estas dos moléculas, tanto AMPK como NF-κB, pueden ser candidatos a blancos terapéuticos o a blancos moleculares, donde podamos dirigir la formulación de nuevos, voy a ponerlo de otra manera, para que no se vea tan menso, el diseño de nuevas formulaciones alimentarias. Entonces, por mi parte, no queda más que agradecerles, presentarles a mis compañeros del cuerpo académico, la doctora Janet Ventura, el doctor Luis Chacón y el doctor Iván Cipriano. Ahí están mis medios de comunicación en redes sociales y por correo electrónico, si alguien en algún momento está tan fuera de su mente como para poder querer comunicarse conmigo. Y bueno, eso es todo, Tamara. Muchas gracias, doctor. La ponencia considero que nos ha enriquecido bastante y creo que todos estos conocimientos los podemos aplicar tanto en nuestra vida escolar como en la vida profesional.
Y bueno, les recuerdo a los demás que el chat está abierto en caso de que tengan alguna pregunta que quieran hacer. Muchas gracias, Doc. Dani, de verdad, muy interesante la ponencia. Yo me quedé impactado. Creo que sí tenemos preguntas en el chat, Tamara. Pero yo quiero hacerle primero una pregunta. Entonces, ¿estas formulaciones se podrían considerar como un potencial alimento funcional? Por todas las ¿Sí? cualidades que, bueno, que yo vi que estuvo mencionando, que son preventivas, porque justamente tenemos una materia, bueno, de alimentos funcionales y la gente cree que los alimentos van a curar. Y ahí lo vemos y es prevenir, o sea, se previene la posible enfermedad, ¿no? Antes de que esta ya esté. Mira, y puedes prevenir o puedes ayudar. Sí, siempre es mejor prevenir, digo, dice el refrán, es mejor prevenir que lamentar. Siempre es mejor prevenir y el tener una dieta balanceada, adecuada y, ¿por qué no fortificada de forma natural o con alimentos modificados? No hay ningún problema. Puede darte muchos beneficios, ¿no? Y en todo caso, les decía que ustedes ya tengan una enfermedad o que tengan algún paciente, algún pariente con una enfermedad, la alimentación puede ayudarles a mejorar o a hacer mayor el impacto del tratamiento médico, pues, ¿sí? Del tratamiento médico. Les digo, les puede ayudar a facilitarle el camino al tratamiento, ¿no? Me refería yo a este diseño de formulaciones y, ¿por qué no? A el diseño de alimentos funcionales, de alimentos funcionales que tengan ahí inquietud de que si lo vaya, lo que quieran, para que nos metemos en detalles. Este, puede ser el enfoque a través de uno de estos dos elementos del metabolismo que tienen impactos, eh, vayan, así como que para todos lados, ¿no? Y el punto es que picas ahí y vas a mover varias cosas. Y pues qué mejor, ¿no? Que llevarte de dos por uno. Tratas de estimular un punto que va a tener diferentes efectos. Y eso es como que matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Perfecto, ¿no? Le agradezco, Doc. Tamara, si gustas leer las preguntas que estén en el chat. Claro, tenemos una de Héctor Moctezuma y dice, doctor, muy interesante el tema. Mi pregunta es sobre cómo podríamos acercar al público general a estas investigaciones. Ay, esa es una de las cosas que últimamente hemos tenido que abordar. Sí, es un punto que hemos tenido que abordar. Muchos de nosotros nos dedicamos a hacer ciencia básica, que es muy bonita, que es muy padre, que es la base de todo lo demás, pero ¿y luego qué? Y bueno, a últimos años lo hemos tenido que hacer porque con así sí o sí nos pide que así lo hagamos. Pero una de las formas más sencillas es la divulgación de la ciencia. ¿Sí? No es hacerla vulgar, es echársela al vulgo, ¿sí? A la gente normal. Porque uno que una de estas cosas está medio trastornado. A la gente normal hay que platicarles. Así de fácil, no suena hasta medio tonto, pero igual que uno lleva chismes, que es la forma más sencilla de que se sepa la información, así es, ¿sí? Hay que platicarlo. Nosotros como científicos tenemos la responsabilidad, todavía como que no nos cae el chip, pero como científicos tenemos la responsabilidad de decirle al mundo lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque, vaya, la mayoría de la gente no sabe qué estamos haciendo y el que sabe no entiende para qué sirve, porque también uno es mamón y no se baja de su pedestal, ¿sí? O sea, no quiero decir nombres, pero hay cada científico que se la cree.
¿sí? Se sube a su título de maestría, se sube a su título de doctorado y a su postdoctorado que hizo y a su no sé qué más. Y allá arriba como que no llega tanto el oxígeno al cerebro y empiezan a hacer cosas que no va, ¿sí? Eh, Más de uno me va a sacar la garra y mi esposa me va a regañar ahorita que se entere que dije esto, pero me vale. Este, y te digo, se vuelan, se vuelan. Y pierden el piso de que a fin de cuentas la ciencia y la tecnología y la innovación que nosotros hacemos tiene que servir sí o sí para resolver problemas de la sociedad. Pero no vamos a llegar a decirle, ten, haz esto, ¿sí? Porque para empezar nos van a mandar al diablo. Tienes que acercarte a la gente y decirle, mira, yo hago esto y sirve para esto. Y de preferencia, decían los de Lelutier, en un lenguaje que lo puedan entender. Digo, yo me arriesgué mucho con ustedes diciéndoles MPK, TNF-alfa, expresión genética de factores, pero ustedes están estudiando. Y si algo no entendieron, tienen la obligación de una de dos, o consultarlo o preguntar. Pero la gente que no se dedica a esto, si tú llegas diciéndole factores de transcripción, va a ser tú primero. ¿Sí? Entonces hay que poner todo esto que nosotros hacemos en lenguaje normal, de gente normal, y platicarlo, o escribirlo. Digo, hay gente que lee periódicos todavía, o hay gente que ve las noticias en el celular, o hay gente que ve las noticias en los noticieros. Esos son. Hay gente que oye radio, yo no entiendo por qué, pero hay gente que oye radio. Entonces, el nosotros acercarnos a todos esos medios de comunicación es la mejor manera de que la gente se entere qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. No sé si, no me hagan hablar porque me suelto, tengo muchas babosadas. Entonces, creo que contesté la pregunta, no sé. Sí, considero que sí, Doc. No, y es que, fíjese, es importante y es muy interesante y justamente para esto son estas ponencias, ¿no? O sea, a lo mejor el traer estos temas y que los chicos conozcan que como futuros ingenieros en alimentos, porque como le poníamos en el correo, pues aquí ingresan chicos que están estudiando, egresados, profesionistas, entonces, pero más que nada va dirigido para ellos, ¿no? Para los que estamos estudiando la carrera, que sepan que hay mucha oportunidad y muchas áreas en las que podemos pues empezar ahora sí que a trabajar, e implementar y crear nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, me parece fantástico y las formulaciones creo que es idóneo. Creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad, Tamara? Me parece que ya no, ¿verdad? Yo sí quisiera preguntar algo antes. Bueno, antes de entrar a la plática, yo investigué un poquito sobre el tema y encontré un dato que me llamó mucho la atención, y era que AMPK ayudaba con la producción de hormonas y por tanto, pues esto ayudaba a la fertilidad. Esto mencionaba que era gracias al estado energético que se acumulaba. ¿Cómo me podría explicar esa parte? Porque, bueno, entendí que fue en parte por la inflamación, pero ¿cómo me lo podría explicar? Ya, ahí sí es uno de estos cuentos que te decía de regulación diferenciada. ¿Sí? Te voy a ser sincero, reproducción no es lo mío. Estudiarlo así como que yo no llego tan allá. Yo regularmente me quedo en el metabolismo de lípidos energético. ¿Sí? Ya la producción de ácido arquidónico, de colesterol y derivados del colesterol de la fregada, ya no le entro. Pero tiene mucho que ver con el metabolismo energético. A fin de cuentas, la producción de hormonas está relacionada al metabolismo energético. Si algo está relacionado al metabolismo energético, AMPK lo va a controlar, por donde lo quieras ver. Y más cuando son lípidos. AMPK lo va a controlar. ¿Sí? De una u otra manera. Pero sí, a detalles sí te voy a fallar, mija. Bien gacho. Porque si no le doy. No le doy para allá. Y es de que volviendo a lo mismo como chingo. Pero muchos de nosotros nos cala decir no sé. Patina uno para decir no sé. Pero somos seres humanos, aunque a veces no parecemos. Somos seres humanos y de eso se trata. De tratar de compartir lo que sabemos y lo que no.
Pero está gacho, no sé qué. Sí, no, a fin de cuentas, y recapitulando, te voy a fallar. Mala. No, bueno, pero me explicó esa parte que, bueno, tenía cierta duda. Pero gracias, doctor. Pues bien, Doc, creo que es amplio el tema, muy interesante y valdría la pena volver a tener otra ponencia futuro que ojalá que sea así, a lo mejor platicarnos más de algunas formulaciones o abundar un poco más, ¿verdad? Pero bueno, Doc, no queda más que agradecerle su tiempo, sus conocimientos que nos acaba de transmitir el día de hoy y pues a nombre de toda la Sociedad Estudiantil de Ingenieros en Alimentos, EINA, pues, le hacemos presente el reconocimiento pues, al doctor Víctor. Gracias por la actividad, gracias por la ponencia. Estamos en forma virtual, pero se lo vamos a enviar de manera también por correo para que lo pueda tener. Sí, no, hombre, muchas gracias por la oportunidad de venir a platicar con ustedes por esta horita y más que se te echaron conmigo. Digo, neta, no me dejen, porque digo muchas barrabasadas, y se me ve el avión, es lo peor. Eh, yo les quiero, agradecer el tiempo, la oportunidad de compartir con ustedes y me voy a echar un comercial. Los esperamos en Puebla en noviembre. Latin Food. También estoy desde el primero. También estoy desde el primero. No fui a 3 y se siente feo. Pero sí, es un evento muy padre. No es porque lo estemos organizando nosotros, pero es un evento muy padre. Se pone muy, muy, muy padre. Hay gente de muchos lugares. Hay trabajos que ni siquiera te imaginas. Hay información. Dice por ahí, te vuela la cabeza. En la cabeza. Es muy interesante ver cómo a lo mejor lo mismo que tú trabajas, visto de otra manera, es totalmente distinto. ¿Sí? Se da un intercambio de saberes muy, muy bueno, muy padre, y sobre todo es una experiencia muy interesante cuando uno está chavo. Yo ya no, ¿verdad? Pero cuando uno está chavo, muy, muy interesante. Les agradezco. Pues es el evento bianual de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, donde todos estamos metidos. Y pues vayan, no sean gachos, vayan. Claro que sí, Doc. Ahí vamos a estar. Pues bien, Doc, pues muchas gracias. De verdad, nuevamente, gracias por el tiempo, por los conocimientos, por las explicaciones, porque también es padre estar interactuando con un doctor así, ¿no? Tan sincero como es lo es usted. Y no queda más que... No queda más que agradecerle, Doc. Entonces, muchas gracias a usted, a toda nuestra audiencia que estuvo acompañándonos esta tarde. Espero que sea favorable todo este conocimiento y lo puedan emplear a futuro. Y no queda más que desearles pues una excelente tarde, porque ya prácticamente son 6:30, es la noche. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Doc. Cuídense.